para que se hagan una idea de los eventos principales en el Antiguo Testamento. La creación de Génesis está fechada entre el 10.000, 4.000 antes de Cristo, y puedes decir, oye, pero es algo muy inexacto. La Biblia no nos da la fecha exacta, los cálculos de acuerdo a relatos bíblicos lo podemos mover hacia allí, 10.000, 4.000 antes de Cristo. En algún punto de eso tuvo que haberse dado el momento en que Dios dijo que se haga la luz. ¿Okay? Del 4.000 al 2.500 se da el diluvio. Tampoco tenemos fecha exacta, pero sí lo podemos ubicar allí. Y ya de aquí en adelante sí somos exactos en la cronología. 2166, podemos ser muy exactos. Se puede trazar la línea de tiempo hasta Abraham, el llamamiento de Abraham en el 2166. En el 1446 se da la salida del pueblo de Israel de Egipto, el éxodo. 40 años más tarde tenemos el inicio de la conquista, 1406. Luego tenemos en el 1051 el inicio de la monarquía con Saúl. 120 años más tarde, en el 931, tenemos la división, que ya estudiamos, reino del norte, reino del sur. 722, eso también es exacto, la caída de Israel por Asiria. 586, la caída del reino de Judá, el sur. Recuerden que 586 fue la conquista de Jerusalén, pero arrancó la deportación unos años antes, 606. 538, el decreto de Ciro. Los hermanos ya han dicho que les vaya bien, que el Señor les bendiga. Habían anunciado que tenían que salir temprano hoy. El decreto de Ciro está en el 538. Es el decreto que se da para que retornen a Jerusalén a reconstruir el templo. Por acá hay una mano levantada. ¿Quién tiene el micrófono? Tenemos un problema logístico. Estamos en el año 5650. Ok, no tenía ese dato. Sí, eso está con la cronología judía del Antiguo Testamento. Está así. Y lógicamente empatada con el año cero nuestro, que eso nos va a ayudar cuando estemos en Daniel, porque no hubo año cero. Pasamos del año 1 antes de Cristo al año 1 después de Cristo. Entonces ahí se comieron un año y a veces por eso es que las cuentas no cuadran. Acuérdense que hay un calendario lunar y un calendario solar. El hebreo es lunar. Bueno, 586 la caída del reino del sur, 568 el decreto de Ciro y 420 hasta el 0 o el 1, los años de silencio. Esa es la cronología a nivel global. Después estudiaremos esto en detalle. En sus guías les asignamos, les entregamos un temario general. Vamos a repasarlo muy por encima porque vamos a estudiar los libros, pero como para que ustedes se hagan idea, ya vimos un vistazo panorámico. Ahora vamos a mirar un poquito libro por libro de qué trata, ¿ok? Entonces, el temario general nos muestra el tema principal que es tratado en cada libro, y eso es importante. Cuando van a leer Génesis, tienen que tener en cuenta cuál es el tema principal, los orígenes, para que ustedes estén buscando, ¿de qué me habla Génesis? ¿Cuál es el propósito de Génesis? Los orígenes, las generaciones, como los Toledot, que es la palabra que se usa. Los orígenes. Entonces, ¿qué tenemos en Génesis? ¿Orígenes de qué? Del universo, el origen de la vida, el origen del ser humano, el origen de qué? De la nación de Israel, el origen de todo. Está básicamente en Génesis. En Éxodo, el tema principal es redención y liberación. ¿Redención de dónde? De Egipto. Redención, liberación de Egipto para formar esta nación. En Levítico, el tema principal es santidad y adoración. Levítico nos enseña acerca de este Dios santo. El Dios santo lo vamos a conocer allí en Levítico. Números es un libro que el tema es errando sin fe. Errando en medio de la incredulidad. Números básicamente nos muestra a Israel
entrando al desierto y dando vueltas 40 años, y al final de los 40 años siguen exactamente igual. No han cambiado absolutamente nada. De hecho, en muchos casos pasan por la misma situación. Otra vez pidiendo agua, otra vez hablando de las mismas cosas. O sea, no ha cambiado. Siguen siendo un pueblo incrédulo. Dios los puso a andar errantes. Una cosa tremenda es que vamos a ver, se nos muestra prácticamente el primer año y el último año de los 40. Los otros 38 no se nos dice nada. Es decir, ¿qué se la pasó haciendo el pueblo? Errando en el desierto, dando vueltas en el desierto en su incredulidad, esperando a que murieran todos los mayores de 20 años que habían salido de Egipto. Deuteronomio, segunda ley, no significa segunda ley que Dios volvió a dar otra ley, sino que se vuelve a reforzar la ley, a ampliarla, explicarla. ¿Por qué? Porque estaban a puertas de la tierra prometida. La generación que recibió la ley casi toda había muerto, estaban a punto de entrar, entonces Dios a través de Moisés les vuelve a decir, ojo, van a entrar, esa es la constitución. Entonces es lo que vemos en Deuteronomio básicamente, ¿ok? Josué, el tema de Josué es conquistar y dividir. ¿Qué dividir? La tierra. Vamos a conquistar la tierra y vamos a ver en Josué cosas que a muchos no les gusta, dicen, se aburren leyendo eso. Y a la tribu del norte se le dio esto, y a la tribu de Isaacar esto, y a la tribu de Dan esto, y a la tribu, ese es el tema de Josué, conquista y división de la tierra. Conquistamos esto, esto es para Julano, conquistamos esto, eso es para Mengano. Ese es el tema de Josué. Pasamos la página porque está listado en columna, para que quede más fácil el orden. De Josué nos vamos para Jueces. Y Jueces, el tema de Jueces es mostrar ciclos de incredulidad y derrota. Es lo que nos muestra Jueces. Ya vimos el ciclo, ¿se acuerdan? Pecado, esclavitud, clamor, un juez, un caudillo, libertad, pecado, esclavitud, clamor, un juez, un caudillo, libertad, pecado. Es lo que vemos ahí, un ciclo de incredulidad y derrota. Pero van a notar ustedes algo, y es que aunque Dios los levanta, cada vez arrancan más abajo. Es decir, es como en la parte de la física. Si yo voy cuesta arriba en un carro, una bicicleta, sea como sea, si me detengo, arranco un poco más atrás. O sea, siempre voy a tener que perder algo para poder arrancar. Entonces, cada vez que Dios levantaba a un juez, arrancaban ya no donde estaban ¿dónde? Más abajo espiritualmente. Y más abajo espiritualmente. Y llegamos a cosas terribles en el pecado del pueblo. Ruth, el pariente redentor, lo que nos muestra básicamente es cómo Dios redime. Dios redime al pueblo, Dios redime a los gentiles. Primera de Samuel es una transición de jueces a reyes, es lo que estamos viendo aquí. O sea, la transición del periodo de los jueces, porque Samuel es el último juez. Samuel es un juez. Cuando están Elí y sus hijos, Dios levanta a Samuel como un juez. En medio de eso, estaban oprimidos por los filisteos. Samuel es el último juez y da la entrada a los reyes como tal. Segunda de Samuel nos describe la historia del reinado de David. Básicamente, Segunda Samuel, nos muestra la historia del reinado de David, los 40 años de David. Primera de Reyes nos habla de la división del reino, es decir, inicia mostrando el reinado de Salomón inmediatamente, cómo el reino es dividido. Cuando Salomón muere, su hijo Roboam llega al trono, y por el designio de Dios, la soberanía de Dios, el pueblo se levanta y se van con Jeroboam. Segunda de Reyes nos comienza a mostrar los cautiverios, que ya vimos en la etapa. Entonces, primero nos muestra el cautiverio del reino del norte de Israel, y luego nos muestra el cautiverio de Judá al sur. Primer libro de Crónicas es una opinión acerca, la opinión de los comentaristas en tema es acerca de David como tal. Nos habla mucho de David nuevamente.
Y segunda de Crónicas nos muestra lo que opina Dios acerca de los reyes de Judá, es decir, qué muestra Dios, qué dice Dios. Pero una cosa importantísima de Crónicas, algunos piensan que Reyes y Crónicas es igualito y no, porque Crónicas, por ejemplo, no habla, segunda de Crónicas, no habla nunca de Israel. Nos habla únicamente la historia del reino de Judá. Y es algo importante, ¿por qué? Porque en primero de Crónicas se nos habla de David y lo que sigue por la línea de David es Judá. No se nos habla del reino del norte, es decir, en el plan de Dios ya no está en ese sentido el reino del norte. Se contaminaron, subí esto aquí, me lo pegué mucho. Se pervirtieron terriblemente y entonces Dios se concentra en ese punto con Judá. Ahora, no me malinterpretes pensando que Dios ya acabó con todos, porque Dios no ha terminado, dice Romanos, y levantará nuevamente las 12 tribus, ¿ok? Esdras está aquí atrás, pero recuerden que Esdras hace parte del final. Aquí es ubicado por la parte temática. El mensaje de Esdras es: edifiquen el templo, sepárense de las mujeres cananeas y edifiquen el templo. Nehemías es: edifiquen la muralla. Son dos llamados diferentes. Esdras va para la reconstrucción del templo y Nehemías va para la reconstrucción de las murallas y las puertas de Jerusalén. Esther nos muestra el tema de Esther, es la soberanía de Dios y la preservación del pueblo de Dios exclusivamente o meramente, hay que ponerlo por acá, por la soberanía divina. En Esther no se nombra nunca a Dios, no se ora, no se nombra a Jehová, no hay un momento de oración, no hay altar, no hay nada. Sin embargo, Dios soberanamente salva al pueblo de Israel. Ese es el tema de Esther: soberanía de Dios y preservación. Volvemos a la página anterior, en sus guías. Job. ¿Qué explica Job? Si tú te preguntas por qué sufro, ve a Job. El tema de Job es sufrimiento y soberanía de Dios. O sea, la explicación bíblica del sufrimiento está aquí en Job. Cuando te preguntes o te sientas tentado a cuestionar a Dios de por qué te pasa lo que te pasa, lee Job y vas a tomar una buena enseñanza de este hombre. Salmos, adoración. El tema de Salmos es adoración. Nos muestra muchos atributos de Dios. En Salmos vamos a aprender atributos divinos. Se llama la teología propia, que es Dios. Proverbios, sabiduría. Recuerden, no promesas, sabiduría, principios de sabiduría. Eclesiastés, el tema de Eclesiastés es la futilidad de la vanidad. Lo absurdo, Salomón diciendo: lo he probado todo, he tenido todos los placeres, me he entregado a todo y nada satisface. Nada satisface. Es una disertación acerca de lo absurdo de la vida de vanidad. Cantar, de los cantares, hay dos posiciones. Algunas personas ven en Cantar de los Cantares una relación de pareja humana y dicen, algunos han llegado a decir que es el libro erótico de la Biblia. La otra posición, que es la que yo adhiero teológicamente, es el matrimonio de Dios y su pueblo. Si alguien dice, bueno, pero yo veo que sí se puede ver como el esposo y la esposa, no le vamos a echar por hereje, usted lo puede ver, no va tampoco a dejar de hablar a un hermano por eso, pero la posición que vamos a tratar de transmitir en ese estudio va a ser la de Dios con el pueblo, ¿ok? Isaías, salvación, profeta mesiánico. Isaías lo que vemos es el anuncio del Mesías, salvación, aunque nos habla de juicios y una cosa tremenda, al final es el profeta que Dios usa para hablarnos de nuestro Salvador. Jeremías es una advertencia final, decir, ya miren, el juicio es inminente, pero todavía hay chance, todavía hay oportunidad, es la última línea, la última frontera que Dios le levanta para que se arrepientan. Sin embargo,
Lamentaciones viene a mostrar el resultado de la predicación de Jeremías. La gente no se arrepintió. Lamentaciones es una endecha, es un lamento, es un luto. Jeremías se está lamentando por la destrucción de Jerusalén, por lo que sucedió en Jerusalén, la destrucción del templo y las cosas terribles que sucedieron allí en manos de los babilonios. Ezequiel, aunque está profetizando Ezequiel durante el tiempo de la cautividad, recuerden, fue llevado en la segunda oleada, estaba hablando allá, anunciando la destrucción del templo. El mensaje de Ezequiel es más de restauración. Ezequiel habla del nuevo templo. Entonces uno dice, ¿por qué Ezequiel habla de templo? Porque es que el templo acaba de ser destruido. El templo acaba de ser, Dios dice, va a haber un nuevo templo y ese templo va a ser mucho mejor. Un templo donde yo mismo voy a estar allí y le da medidas que son mucho más grandes la dimensión del templo de Ezequiel que el templo de Salomón. Entonces es restauración. Daniel nos habla de soberanía como tal, de Dios controlando el destino de toda la humanidad. Y es muy importante Daniel porque cuando Daniel es levantado como profeta, se encuentra cautivo por los babilonios y luego está cautivo con los medo-persas. Entonces hay una pregunta, Dios no tiene control de las naciones, Dios no puede impedir que estos paganos vengan y hagan, es Dios solamente Dios de Israel, ya no estamos en Israel, hay un salmo que cantan ellos allá y dice, a las orillas del río Quebar nos sentábamos en Babilonia y allí nos pedían nuestros captores que cantáramos cánticos de Sión, pero ¿cómo podemos cantar canciones al Señor en tierra extraña? Hemos colgado nuestras arpas en las cimas de los álamos. Pero Dios en Daniel muestra la estatua, por un lado, donde muestra la cabeza de oro, los brazos, el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro y después una aleación con barro cocido en los pies. ¿De qué está hablando? Dios está diciendo, yo sigo gobernando y yo gobierno no solo Israel, yo gobierno todas las naciones. Soy el Dios. Soy el Dios de todos, entonces yo determino quién gobierna. Entonces está Babilonia y yo voy a levantar otro reino y después levanto otro reino y después levanto otro reino y después pongo mi reino. Yo soy el rey. El tema de Daniel es Dios gobierna todas las naciones y por eso dice dos veces el Señor pone y quita reyes a su antojo. Hace lo que le place y nadie puede decirle qué haces. Ese es el tema de Daniel, Dios soberano. Dios hace lo que se le antoja. Es lo que dice Daniel literalmente, ¿ok? Oseas nos muestra el amor leal de Dios. Israel como prostituta se va con otros amantes, termina esclavizada, su esposa, la esposa del profeta que se llama Gomer, pero a pesar de la infidelidad, del adulterio espiritual de Israel, Dios sigue amando a Israel. Entonces dice, te voy a volver a traer, te voy a llevar al desierto, que eso va a pasar en Apocalipsis, te voy a enamorar y vas a ser mía solamente. Es tremendo, es el amor de Dios por encima de nuestro pecado. Amós denuncia la injusticia social. Perdón, gracias. Joel es un libro prácticamente escatológico, aunque con aplicaciones del día. Joel habla del día de Jehová. Para nosotros el día de Jehová neotestamentariamente es la gran tribulación. No es el mismo, después veremos el paralelismo. Amós denuncia la injusticia social de Israel, muestra cómo los reyes oprimían a los pobres, muestra cómo se le negaba justicia a las viudas, muestra cómo estaba pervertida la sociedad como tal en el tiempo del profeta. Abdías es un libro dirigido a Edom. Edom era la nación descendiente de Esaú, hermano de Jacob, que en un momento en que fueron atacados los judíos,
se gloriaron, se alegraron y ayudaron a los enemigos de Jerusalén a tomarla, mataban a los que se escapaban, es decir, y se alegraban. Entonces Dios levanta a Abdías para decirle a Edom: no debiste alegrarte cuando tu hermano Jacob estaba en dificultades, ahora te voy a destruir y vas a caer y te voy a acabar. Y finalmente acabó con los edomitas, no hay rastro de ellos. Jonás, misericordia de Dios. Jonás enviado a Nínive, capital del imperio asirio, y Dios los envía para decir: mire, los voy a destruir, pero si se arrepienten no los destruyo. Dios es misericordioso, no solo con los judíos, con los israelitas, sino con quién, con todos. Tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Fue lo que Dios pasó proclamando: Jehová, Dios santo, Dios de misericordia, lento para la ira y grande en amor. Amén. Miqueas, la justicia de Dios. Tremendo. Dios a través de Miqueas comienza a hablar del castigo que viene. Dios está viendo todo lo que está pasando. Dios ve a los sacerdotes, Dios ve a los reyes, Dios ve a los líderes y Dios va a hacer justicia, es lo que está diciendo acá. Nahum anuncia el juicio sobre Nínive. Entonces Jonás va, predica, se arrepienten, Dios no los castiga, pero luego se levantan otra vez en peores circunstancias, y Nahum anuncia que Nínive va a ser destruida, y Nínive a la postre fue destruida. Recuerden que Nínive era la capital del imperio asirio y fueron conquistados por los babilonios. Nínive fue destruida. Nahum lo anunció y se cumplió. Habacuc, del periodo del regreso, una deportación, habla de dos temas: deportación y fe. Es decir, vuelven a Jerusalén, sin embargo había quejas. El Señor nos abandonó, el Señor nos soltó, el Señor ya no está en esta tierra. Así que Dios utiliza este libro para mostrar al pueblo que no es así. Sofonías habla del juicio global que viene en el futuro, el día también de la ira, el día de Jehová, la gran tribulación. Ageo es un llamado a terminar el templo. ¿Por qué? Porque la gente volvió a Jerusalén, comenzaron a reconstruir, hubo una oposición y entonces dijeron: eso debe ser que Dios no quiere que construyamos, pero sí se dedicaron a construir casas para sí mismos. Entonces era como que un ejemplo así bien terrenal: no, mira, Juan, no voy al curso hoy porque es que me duele la cabeza. Entonces a la salida alguien me pregunta, o llego a mi casa y le digo: no, mira, no fue Julanita porque le dolía la cabeza. Ah, mira, ¿qué? Voy a escribirle a Julanita. Y entonces mi esposa le va a escribir y hable la red social, y publicado en Cartagena o publicado allí, foto en la piscina. Oye, pero no es que tenía dolor de cabeza. O sea, si pudo ir a la piscina, podría haber venido al estudio bíblico. Es más o menos eso. Entonces, no podemos construir el templo, no podemos construir, pero mira la mansión que construí. No, entonces sí puedes construir. Lo que pasa es que no quieres construir. Ageo habla de eso. Zacarías es preparación para la venida de Cristo, y la venida de Cristo general. Recuerden que la venida de Cristo se da en dos etapas: la primera venida, que ya tuvo consumación, y la segunda venida, que será allá al final. Pero cuando Zacarías habla, no ve la diferencia. Para él es la venida de Cristo, la venida del Mesías. Entonces por eso vemos temas ya cumplidos, pero temas que están por cumplirse. Y Malaquías, que es el último libro de Dios, ya, mire, no vuelvan a lo mismo, y les dice cómo es la verdadera adoración, y da palabras muy fuertes cuando dice, por ejemplo: miren, si siguen trayendo sus sacrificios así, voy a coger el estiércol y se los voy a tirar en la cara. Es la palabra que Dios literalmente dice, la palabra así. Entonces es tremendo. Última advertencia, última palabra del Antiguo Testamento.